La tarde caía lentamente sobre la antigua casa de campo, y el silencio que envolvía el lugar era tan espeso que incluso el viento parecía temer romperlo. Tuna estaba de pie junto a la puerta, con el pequeño Henry dormido en sus brazos, mientras Alex permanecía a su lado, rígido, con el rostro endurecido por una mezcla de cansancio y desilusión. Fue entonces cuando May apareció. Su figura temblorosa se dibujó en el sendero de tierra. El maquillaje corrido, la respiración agitada, los hombros hundidos como si llevara encima el peso de todos sus errores. No caminaba, avanzaba arrastrándose, impulsada por un miedo que ya no podía esconder. Alex, por favor, su voz se quebró. Alex no respondió. Ni un gesto. Solo su mirada fría. Esa que antes nunca le había dedicado. May dio 2 pasos más, de repente, se arrodilló frente a ellos. Sus manos temblaban, entrelazadas como si buscara aferrarse a la última oportunidad que le quedaba. No quise que todo llegara tan lejos. Yo solo tenía miedo de perderlo todo. Murmuró sin levantar la vista. Tuna observaba en silencio. No había rencor en su mirada, pero tampoco compasión inmediata. Era la mirada de alguien que ha sufrido demasiado para caer fácilmente en las promesas de arrepentimiento. May se inclinó aún más, su frente casi tocando el suelo. Alex. Tuna, se los ruego. Solo quiero una oportunidad. Una sola. No me abandonen, no me odien. El viento sopló fuerte, levantando el polvo que rodeaba a los 3. Era como si la naturaleza misma esperara la sentencia. Alex apretó los puños. Su respiración se volvió más pesada, más profunda. May levantó los ojos, húmedos, desesperados, buscando en él la mínima chispa de tolerancia. Pero lo único que encontró fue silencio. El silencio que siguió a las súplicas de May parecía interminable. Solo el sonido distante de las hojas moviéndose por el viento interrumpía aquel momento suspendido en el tiempo. Alex bajó ligeramente la mirada, no para compadecerse, sino para contener la tormenta que se agitaba dentro de él. May, ¿sabes cuántas veces te advertí?, preguntó finalmente, con la voz profunda, dura como una piedra húmeda. ¿Cuántas oportunidades te di antes de que destruyeras todo lo que quedaba por salvar? May apretó los labios, incapaz de responder. Su cuerpo temblaba más fuerte, como si cada palabra de Alex fuese un golpe que no podía esquivar. Tuna, ¿quién había guardado silencio hasta entonces? Respiró hondo y dio un paso hacia adelante. No lo hizo por piedad, sino por claridad. May, dijo con suavidad, pero con firmeza, no estás aquí porque estés arrepentida. Estás aquí porque finalmente te diste cuenta de que no puedes seguir ganando con mentiras. May levantó la cabeza, sorprendida por la franqueza de Tuna. ¿Yo? De verdad estoy arrepentida, balbuceó. ¿Arrepentida?, intervino Alex. ¿Antes o después de poner en peligro a mi familia? ¿Antes o después de arruinar la empresa? ¿Antes o después de perseguir a Tuna? May sintió como si la tierra se hundiera bajo sus rodillas. Sus manos se aferraron al dobladillo de su pantalón, buscando algo a lo que sostenerse. Yo solo tenía miedo de quedarme sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas, gruesas, desesperadas. Alex cerró los ojos un instante. No por compasión, sino porque aquel miedo que May confesaba, alguna vez él lo había visto oculto detrás de sus acciones. Pero ya no había espacio para justificar nada. Tu miedo te convirtió en alguien que no reconozco, dijo, abriendo los ojos. Y ese daño no se borra con lágrimas.
Mai sollozó, inclinándose más, como si quisiera desaparecer entre el polvo. Tuna miró a Alex. Había dolor en su mirada, pero también serenidad. Ella sabía que la decisión no podía basarse en rencor, sino en justicia. Alex, susurró, habla con el corazón. Pero no olvides lo que hemos vivido por su culpa. Alex asintió lentamente. El juicio estaba cerca. Y Mai lo sabía. Mai permanecía arrodillada, aferrándose a la última esperanza que le quedaba, el perdón. Pero Alex y Tunaya no eran las mismas personas que ella había manipulado en el pasado. El dolor los había fortalecido, unidos por todas las heridas que Mai había causado. Alex respiró profundo, y el aire frío de la mañana pareció cortar el silencio. Mai, empezó. Con una voz mucho más contenida que antes, el perdón no se pide solo de rodillas. Se demuestra, y tú no has demostrado nada todavía. Mai levantó la cabeza. Sus ojos rojos por el llanto. Dime qué tengo que hacer, yo lo haré. Alex, por favor, solo no me abandones así. Pero sus palabras ya no tenían el poder de antes. Habían perdido todo peso. Tuna dio un paso al frente, mirándola con una mezcla de compasión y determinación. Mai, dijo, tú no estás aquí porque te importe nuestra felicidad. Estás aquí porque lo has perdido todo. Y ahora buscas una tabla donde aferrarte, aunque esa tabla seamos nosotros. Mai bajó los ojos. Sabía que era verdad. Sabía que Tuna había visto a través de ella desde el primer momento. Alex la observó con una seriedad que la hacía temblar más. Tú pusiste en peligro a mi hijo, su voz se quebró apenas, por un segundo, a mi familia. Y no puedo simplemente olvidarlo. Mai negó con la cabeza, desesperada. Fue un error, yo no quería llegar tan lejos, solo. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Siempre dices, solo, interrumpió Tuna. Solo querías proteger tu orgullo. Solo querías mantener tu lugar. Solo querías ganar. Pero, ¿pensaste alguna vez en lo que sentíamos los demás? Mai tragó saliva, incapaz de sostener la mirada de nadie. Alex se enderezó y dio un paso atrás, como marcando distancia. Mai, no puedo decidir por ti si quieres cambiar. Pero sí puedo decidir esto, a partir de hoy, no tendrás más poder sobre nuestras vidas. Los ojos de Mai se abrieron como si su corazón hubiese sido arrancado de golpe. Alex, ¿me estás expulsando? Sí. Respondió él con calma implacable. De nuestras vidas. De mi casa, y de mi empresa. No volverás a acercarte a tu nani a Henry. Mai dejó caer las manos al suelo. Era la primera vez que entendía la magnitud real de sus actos. Lárgate, dijo Tuna muy despacio, sin gritar, sin odio, y empieza por asumir lo que has hecho. Solo entonces quizá, algún día, puedas merecer ser perdonada. Mai se levantó torpemente, tambaleándose, con la mirada perdida. Su derrota era total. No había un solo espacio donde refugiarse, ni una sola mentira que pudiera salvarla. Pero mientras se alejaba, una nueva sombra empezó a crecer dentro de su pecho. Una sombra peligrosa. Una sombra que no había desaparecido con sus lágrimas. Mai caminó alejándose, pero cada paso parecía más pesado que el anterior. El resentimiento, mezclado con una humillación insoportable, ardía como fuego bajo su piel. No había obtenido perdón, ni comprensión, ni siquiera una oportunidad. Solo rechazo, y un vacío que comenzaba a tornarse oscuro. Mientras tanto,
Alex y Tuna permanecieron en silencio frente a la puerta de la granja. El viento frío de la tarde movía suavemente las hojas de los árboles. Como si el mundo intentara llevarse con él la tensión que todavía flotaba en el aire. Tuna bajó la mirada, incapaz de ocultar la preocupación que sentía. «Alex. ¿Tú crees que esto se acabará aquí?», preguntó en voz baja. Alex pasó una mano por su rostro, cansado, pero firme. «No lo sé», confesó, «pero hice lo que tenía que hacer. No podemos permitir que alguien como ella siga dañándonos». Tuna asintió, aunque en el fondo una sombra de inquietud persistía. May había llorado, había suplicado, pero sus ojos, en el último instante, no habían mostrado arrepentimiento. Habían mostrado algo más, algo inquietante. Alex. Notando la preocupación de Tuna, se acercó y tomó sus manos. «Oye, mírame», susurró. «No voy a dejar que nada ni nadie te haga daño. Ni a ti. Ni a Henry». Los ojos de Tuna se llenaron de emoción. Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, luchando con miedo, que escuchar esas palabras la hacía temblar de alivio. «Confío en ti», respondió suavemente, «pero solo tengo un mal presentimiento», como si May no fuera a quedarse tranquila. Alex la abrazó, fuerte, protector. Como si quisiera aislarla del mundo entero. «No importa lo que intente», dijo con convicción. «Esta vez estamos preparados. Y no volverá a atraparnos desprevenidos». Sin embargo, en ese mismo momento, a pocas calles de distancia, May se subió a un taxi con los labios apretados y el corazón lleno de rabia. Se limpió las lágrimas con brusquedad, como si borrarlas pudiera borrar también la humillación. «Ellos creen que pueden desecharme así», murmuró entre dientes. «Pero no saben de lo que soy capaz». Sus ojos, aún húmedos, se endurecieron. Una idea se estaba formando en su mente, una idea que no era arrepentimiento, sino venganza. Y mientras el taxi se alejaba, una línea invisible de peligro empezaba a rodear silenciosamente la vida de Alex, Tuna y el pequeño Henry. El sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo. En la granja, Alex, Tuna y el pequeño Henry estaban juntos en la sala, tratando de recuperar un poco de paz después del caos de la mañana. El niño balbuceaba feliz en los brazos de su madre, ajeno a la tormenta emocional que había pasado por su hogar. Pero Alex no podía dejar de pensar en May. Algo en su mirada final, esa mezcla de desesperación y resentimiento, lo había dejado intranquilo. «Tuna», dijo con voz baja mientras observaba por la ventana, «no quiero que salgas sola estos días. Solo hasta que se calme todo». Tuna lo miró, entendiendo perfectamente lo que lo inquietaba. «Lo haré, Alex. Sé que lo haces por nuestra seguridad». Alex se acercó y acarició la cabeza de Henry, quien soltó una pequeña risa dulce. «Todo lo que hago, lo hago por ustedes dos. No voy a permitir que nada vuelva a amenazar nuestra vida». A lo lejos, un perro ladró. El viento golpeó ligeramente la puerta. Pequeños sonidos normales, pero que en ese momento parecían más intensos. Fue entonces cuando el teléfono de Alex vibró. Un mensaje. Un número desconocido. Alex frunció el ceño y lo abrió. ¿De verdad crees que terminó? Aún no has visto nada. El corazón de Alex se detuvo por un instante. Las manos de Tuna temblaron cuando vio la expresión de su rostro. «¿Alex? ¿Qué pasa?». Él no contestó de inmediato. Cerró la pantalla del teléfono, respiró hondo y la tomó de los hombros.
tenemos que estar más alerta que nunca. Esto apenas comienza. Afuera. El cielo ya se había vuelto completamente oscuro, como si el mundo entero anunciara que algo sombrío se acercaba. Y en algún lugar, bajo esa misma oscuridad, Mai observaba un nuevo mensaje que ella misma había enviado, un mensaje que marcaba el inicio de una nueva amenaza. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. No voy a dejar que me quiten todo tan fácilmente. La noche avanzó lentamente, presagiando que la batalla que se acercaba sería más peligrosa que cualquier cosa que Alex y Tuna hubieran enfrentado hasta ahora.